estábamos respondiendo, o vamos a responder, las preguntas en torno, déjenme acá apretar a grabar, ahora sí, Vamos a ver un video, profe. verdad, verdad. Pero es que no alcanzaron, no, me imagino que no alcanzaron a anotar las preguntas, po. Pucha, qué rabia. Espérate, ¿no? Entonces, analizar continuidades y cambios. Déjenme acá. ¿Alguien alcanza a anotar las preguntas? Para que me las vaya dictando, que así no demora. ¿Qué sale borrada? Cerró la sesión. Se borran Ah, cierto, vos continuidades tenés y, razón. continuidades y cambios Y la iba inventando. en el ámbito religioso. Cambios en el ámbito religioso entre la sociedad moderna y la actual. Entre la sociedad Nadie había notado. y la actual. Bien. Entonces, ahora sí, vamos anotando las preguntas. Nadie las anotó, ¿cierto? Yo Uno. las tengo, pero hasta las 5. O sea, sí, Dale, hasta las Matías. 5. Dale, No, Matías. hasta las 4. Dale, dale, Ya hasta las 3. Ya, la primera es, ¿qué cambios religiosos se dan en la época moderna? En la época moderna. ¿Ya? Dos. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de estos cambios? ¿Ya no es la 3? De estos cambios. Y tiene que abrir otro porque dice cuáles eran sus principales ideas Toda la y razón. motivaciones. ¿Cuáles eran sus principales ideas y motivaciones? La tres. Mati, te comiste una pregunta. Sí, Oh, Mati. Ya a ver. ¿por qué Entonces, será la 3? No desayunó. no No, desayunó. no tomé Eh, desayuno. bien, la dos. ¿Cuál es la dos ¿Por qué, entonces? por qué se producen estos cambios? ¿Por qué se producen los cambios? La tres, bueno, la tenemos. Y la cuatro, ¿Dónde ocurren los principales cambios? ¿dónde ocurren los principales cambios? Y tiene que abrir otro porque dice ocurrieron de manera uniforme. Ocurrieron Es, de manera uniforme. Interesante esa parte, ¿cierto? Si los cambios ocurren o no de manera uniforme. y la 5 no la tengo. Bien, no, no se preocupe, yo sigo acá. ¿Dónde ocurre el siguiente cambio? ¿Qué importancia? Insisto, esta pregunta me interesa mucho que que la entiendan. ¿Qué importancia, ah, qué importancia tenía lo político? ¿Qué importancia tenía lo político? Tenía lo político en estos cambios de la esfera religiosa, en estos cambios de la esfera religiosa. Ah, perdón, perdón, está heladito, hace frío. 6. ¿Y qué repercusiones tuvieron estos cambios? ¿Qué repercusiones tuvieron estos cambios a nivel político y religioso? A nivel político y religioso. Ojo con esta parte, chicos, de las preguntas, porque la verdad, insisto, los cambios religiosos ocurridos en la Edad Moderna tuvieron mucho que ver con la configuración política del mapa moderno. Están conectados directamente. Entonces me interesa igual que entiendan esa idea. Fijo que podría ser una pregunta de prueba, por ejemplo. Entonces, súper interesante y súper importante que la entiendan. Y yo creo que vamos a dejar esas por ahora. Hay otras tres, pero yo creo que las vamos a responder después con la secularización de la Iglesia Católica. Bien, dicho eso, entonces, ahora
Déjenme acá colocar el videillo. Todos tienen el libro de historia de octavo básico, ¿cierto? Yo había mandado lo había mandado por Drive, por Google Drive en la clase pasada. ¿O no? ¿Se lo mandé a ustedes o no? Sí, Sí, lo mandé. Bueno, igual de todas maneras, si alguien no lo tiene, por favor que me avise por el chat para publicarlo nuevamente, ¿ya? Entonces ahora compartimos acá, acá y acá. Ok. Sabe leer. Siglo XVI de nuestra era, en la Europa occidental, se dio un suceso que cambió el mundo. En el siglo XVI de nuestra era, en la Europa occidental, se dio un suceso que cambió el mundo, la Reforma Protestante. Y si bien fue esta desarrollada como un acto de protesta en contra del poder de la Iglesia Católica, considerada por muchos en esa época como corrupta, sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y finalmente todo el pensamiento occidental. La Reforma Protestante amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Podemos narrarla desde la perspectiva católica, podemos narrarla desde la perspectiva protestante y también podríamos narrarla desde la perspectiva atea. Sin embargo, en este video voy a intentar hacer una mezcla de estas tres versiones. Superada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias y muchos defectos, así como los tiene hoy en día. Pero para entender qué cosa era la Reforma, tenemos que entender el contexto, y aquí va la explicación católica del asunto. La Iglesia había sido una institución que a lo largo de su historia había ido de menos a más. Desde la antigüedad tardía, cuando Constantino autoriza el culto cristiano en el siglo IV, la Iglesia tuvo un papel secundario en la cultura del Imperio Romano. Sin embargo, tras la caída o la disolución del imperio, la cultura occidental estuvo a punto de perderse hasta que encontró en la Iglesia un elemento de cohesión, lo cual describe bastante bien el papel del cristianismo en la Edad Media. Pero desafortunadamente, como el clero llegó a gozar de tanto poder político, territorial o incluso militar, se permitieron excesos como el tema de las indulgencias, que según los católicos fue un recurso que amparaba su validez en el fin, que era construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma. No obstante, y según los protestantes, las indulgencias era una práctica que se daba desde antes y su único fin solo tenía que ver con enriquecer al clero. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿qué cosa es una indulgencia? Una indulgencia es un perdón, pero en el ámbito religioso, una indulgencia es el perdón de los pecados a consecuencia de una acción, y esta acción puede ser una penitencia o también puede darse por los méritos. Pero en el contexto de la Reforma, una indulgencia tenía que ver con la riqueza, de modo que si tú te querías salvar en el más allá, pues la Iglesia Católica te decía que eso tiene un precio. Dime cuánto tienes y yo te perdonaré todos tus pecados. De esa manera aparece la figura de un alemán llamado Martín Lutero, que era un fraile católico agustino, que dijo no me parece esto de las indulgencias y tampoco otras prácticas como el llamado secuestro del evangelio, o sea, prohibir la difusión de la Biblia. Y tampoco me gusta el alejamiento de los principios basados en la Biblia por las tradiciones medievales, y así escribió sus famosas 95 tesis para manifestar su desacuerdo frente al Papa ante la corrupción de la Iglesia y plantearle una saludable reforma. Sin embargo, el Papa León X desestimó el trabajo de Lutero y dijo que aquellos eran los escritos de un borracho alemán, que cuando esté sobrio se le pasaría todo. Pero no se le pasó. Durante mucho tiempo, el Papa y Lutero mantuvieron una incómoda reciprocidad en cuanto uno publicaba un trabajo y el otro le respondía con otro trabajo. De la misma manera también se enviaron cartas entre ellos, pero ninguna acabó por ser conciliadora. Finalmente, el Papa terminó por excomulgar a Lutero y declarar sus obras herejes. Y Lutero, al recibir la bula, que era el documento que oficializaba su excomunión, lo echó al fuego y advirtió que él solo se sometería ante la autoridad de su Dios. El punto de vista no religioso de la Reforma, por no llamarlo el punto de vista ateo, tiene que ver con su contexto político. Y es que según Bertrand Russell, la Reforma también se puede entender como una disputa entre el poder español, que en ese momento estaba en su máximo apogeo con el reinado de Carlos V, y las naciones menos favorecidas en ese momento, que es donde se desarrolló posteriormente el protestantismo, algunas regiones de Alemania, Holanda, Escandinavia y posteriormente en otras naciones como Francia y en menor medida en Inglaterra. Ahora bien, el origen del protestantismo, según la perspectiva no religiosa, se da a través de la protesta de Spira.
Bien, antes de proseguir habría que decir que el mal rollo entre Martín Lutero y el Papa pudo haber quedado como una simple querella en otros tiempos. Sin embargo, la cuestión es que para el siglo XVI ya era popular la imprenta de Gutenberg, con lo cual las obras de Lutero fueron rápidamente reproducidas y extendidas por varios territorios, de modo que cuando el emperador Carlos V ve que estas ideas podrían ser potencialmente peligrosas, puesto que atentaban contra el elemento cohesionador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era finalmente la Iglesia, redacta un edicto con el que anulaba la tolerancia religiosa que otorgaba a los principados alemanes, con el fin de reprimir el movimiento de la reforma iniciada por Lutero. Naturalmente, a los príncipes de varios estados alemanes no les sentó bien la idea y protestaron, de manera tal que enviaron una carta de protesta a Carlos V, que luego no quiso leer, pero que los alemanes publicaron por todos lados, y esta constituye una declaración de independencia. Y es que en 1531, 2 años después de la protesta de Espira, los estados luteranos formaron la Liga de Esmalcalda y desataron 2 guerras contra el emperador Carlos V, las cuales finalizaron con la Paz de Augsburgo, que dividió el imperio y otorgó a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión de sus estados. Ahora bien, paralelo a Lutero aparece en Francia la figura de Juan Calvino, que coincide con muchas ideas del alemán. Sin embargo, Calvino llega a ser incluso más radical que este. Calvino estaba en desacuerdo con algunos puntos de la teología de Lutero, como por ejemplo conservar la idea de mantener 3 sacramentos de la Iglesia Católica, que son el bautismo, la Eucaristía o la Santa Cena. Calvino, por el contrario, quería suprimirlos. Calvino, asimismo, tampoco creía que las imágenes religiosas eran buenas en las iglesias, y tampoco estaba tan de acuerdo como Lutero en que debía haber una jerarquía religiosa o un sacerdocio, y pensaba que el ministro o el pastor, que es el que dirige la congregación, debía ser elegido democráticamente por la misma. Sin embargo, como Francia era Disculpe. bien católica, Calvino fue perseguido por sus ideas y tuvo que escapar a Suiza, donde funda su iglesia calvinista. Hay que decir que Calvino tampoco la tuvo fácil, ya que tuvo varios problemas con la autoridad en Ginebra, ya que Calvino creía que la única forma de extender su doctrina era hacer que el Estado funcione en un sistema teocrático, lo cual no se lo permitieron del todo. Pero bueno, lo interesante del caso es que Calvino, aún así, acabó por hacer de Ginebra una ciudad muy importante para el movimiento misionero protestante, que extendió posteriormente la iglesia calvinista por toda Europa. Ahora, ¿qué hizo ante esto la Iglesia Católica? Bueno, después de regarlas, como siempre, el Papa León X debe haber pensado en su lecho de muerte. Ah, caray, lo hubiese sacado más barata si no llamaba borracho Lutero. Y así, tiempo después, a través del Papa Paulo III, se convoca al Concilio de Trento, donde se decide por fin: a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos parche al asunto? Y así, en 15 años de discusiones, llegaron a conclusiones más o menos previsibles. Primero, el Papa es ahora más Papa que nunca, no puedes contradecir al Papa. Segundo, la implementación de una jerarquía de vigilancia que observe el comportamiento de todo el clero. Tercero, promover un examen cotidiano de conciencia y de confesión. Cuarto, más fiestas dedicadas a los santos. Y quinto, la creación de la Santa Inquisición. Ya tú me dirás, pero algo positivo debe haber quedado al respecto. Bueno, la verdad es que sí. Se aprobó el castigo eficaz a los miembros del clero que abusaran del patrimonio de sus fieles, y también se acordó promover la creación de cofradías para ayudar a la gente necesitada. Así que, aunque en definitiva la iglesia no dio mucho su brazo a torcer, algo de orden interno impuso, aunque sea por la fuerza. Y sí, puede que parezca poco, pero a veces es todo lo que hace falta, incluso si lo pensamos el día de hoy, cuando vemos a una iglesia muy cuestionada por predicar un código moral que enjuicia las libertades individuales, incluso de los no creyentes, por los condenados casos de abusos sexuales infantiles que el mismo Papa emérito intenta justificar y encubrir en lugar de aceptar y hacer mea culpa, por oponerse fervientemente a métodos de planificación familiar efectivos y tantas otras cosas más. Y uno dice, caray, como que hace falta una segunda reforma, y si esto ocurre, yo al menos lo espero, no genera tantos conflictos pasados, sino que por el contrario, propicia una iglesia más humilde, menos restrictiva y más humana. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguir. Pésimo el video, está muy malo, no mentira. Bueno, chiquillos, el tipo la verdad habla un poco rápido, pero la verdad que el video está súper bueno. Yo creo que se entiende bastante la idea que se quiere desprender a partir de la reforma protestante, ¿cierto? Como esto también puede ser entendido como un fenómeno político, y también se entiende desde la perspectiva de la acumulación de poder que había tenido la Iglesia durante gran parte de la Edad Media. Entonces, ese es el video. ¿Se puede responder las preguntas con el video? Yo creo que solamente se puede con el video, pero de todas maneras igual pueden comenzar ya si quieren, pero de todas maneras voy a por las publicar el redes libro de sociales, historia por Facebook. para ir también trabajando con él, ¿cierto? Porque tenemos que utilizarlo, damas y caballeros. Hay que utilizar el material que es entregado. Aparte, estos libros de historia, chiquillos, del año pasado y de este año están súper buenos, la verdad. Están bien hechos, no son como los de los años pasados que no sé, no eran tan buenos, no tenían mucho material y tampoco eran tan didácticos.
Ahora, igual a veces se le escapan algunas cosas. Por ejemplo, yo el otro día estaba trabajando con los chiquillos en el libro de historia de sexto básico, y en historia de Chile les faltaban bastantes cosas al pobre librito. Pero bueno, en la forma de enseñanza, ¿cierto? En cómo te explican las cosas, sí están súper bien redactados los libros. Bien, alguien en el chat me había escrito que no tenía el libro, así que ahí está nuevamente el link, chiquillos, para que lo abran, lo descarguen y lo guarden, porque recuerden que igual estamos repasando. Este primer semestre se enfoca principalmente en repasar la materia que vimos el año pasado. Entonces, para que lo tengan y para que vayamos trabajando con él. Se entiende igual si algunos lo votaron o si algunos ya lo tienen en una parte que es muy difícil acceso, mejor tenerlo en formato digital, ¿cierto? Y ya cuando volvamos al semestre de primero medio, ¿cierto? Ahí sería mejor que tengan el libro de manera física. Bien, dicho eso entonces, espérame un poquito que mi gata ya me está molestando. Dicho eso entonces pueden comenzar a responder las preguntas, ¿ya? Yo mientras voy a colocar acá el libro de historia, también lo vamos a colocar acá. Todo bien, entienden lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad? ¿Copiaron las preguntas? ¿Todos tienen las preguntas? Pregunto para colocar el libro acá. Entonces, si, no sé, si alguno tiene dudas, por favor no dude en decirme, ¿ya? El video se entendía todo muy bien, pero también el tipo hablaba muy rápido, entonces quizás ahí haya algún problema. Entonces, ruptura de la unidad religiosa, Europa y la Reforma, ¿cierto? Página 30. ¿Cómo es la página 30 acá? Ese es el mercantilismo, acá está, ruptura de la unidad religiosa. Entonces, durante la Edad Media moderna se produjo la ruptura de la unidad religiosa de Europa, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Pero es que me faltaba uno. Ah, Diego, perdón. Me coloco al tiro la pizarra. Ahí está. Es súper interesante igual, bueno, mientras van anotando, es súper interesante igual darse cuenta cómo siempre se encuentra como en una constante pugna, por así decirlo, las ideas de pueblos individuales, ¿cierto? De pueblos específicos, ¿cierto? Con la idea de un imperio universal. ¿Se han fijado que esas ideas siempre están constantemente luchando a través de la historia? No, profe, no entiendo. Me explico. Miren, por ejemplo, no sé, existen pueblos. Al comienzo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Diferentes pueblos se desarrollaron en diferentes partes del planeta. Por ejemplo, acá en Mesoamérica tenemos a los pueblos, a los pueblos andinos, ¿cierto? Y también los pueblos que se desarrollaron en Centroamérica y en Norte de América, ¿cierto? Estos pueblos no se conocían entre sí. Vamos, que el imperio azteca y el imperio inca no se conocían entre sí de manera tal al comienzo, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, la civilización china, lo mismo ocurre con la civilización de Mesopotamia, ¿cierto? Diferentes pueblos surgieron en diferentes partes y cada uno surgió con su identidad, ¿cierto? Entonces, como que podríamos hablar de pueblos originarios que conservan una identidad individual, ¿cierto? Pero estos pueblos individuales, como que constantemente eran chocados con esta idea de un pueblo universal, ¿cierto? Porque si lo piensan, por ejemplo, no sé, la Iglesia Católica busca, no sé, que todos se vuelvan cristianos, al final de cuentas, ¿o no? Si lo piensan así como de manera fría, ese es como el objetivo de la Iglesia Católica. Mientras que, no sé, los evangélicos y los musulmanes también tienen ese mismo principio. Si lo piensan de esa forma, de cierta forma, ¿cierto? Como que estos imperios buscan eh, que llegar a un pueblo universal, de cierta forma, ¿cierto? La religión busca que la mayor cantidad de fieles, ¿cierto? La mayor cantidad de creyentes.
Entonces, de cierta forma, estas religiones que parten desde un pueblo en específico, ¿cierto? Específicamente, me parece que de en qué parte surge la religión católica, bueno, podríamos decir que surge en Medio Oriente, ¿cierto? Específicamente en Israel, específicamente en Jerusalén, ¿cierto? Con la figura de Jesús. La mismo con Mahoma, que me parece que surge un poquito más al lado, en algún pueblo musulmán, ¿cierto? Mahoma era el principal el principal profeta de la religión musulmana. Lo mismo debe pasar con Buda en el budismo, ¿cierto? Entonces, claramente, estas religiones parten de un pueblo individual, ¿cierto? Pero se buscan expandir por el resto del mundo. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las conquistas, ¿cierto? Con los conquistadores, con los reyes, con los monarcas. Esto principalmente en la Edad Moderna, ¿cierto? Si lo piensan de esa forma, no sé, pues que España haya conquistado América, que Inglaterra haya conquistado África, que Francia haya conquistado África también, ¿cierto? Y también parte de América, nos lleva a pensar de que el pueblo inglés, cuando era un pueblo, ¿cierto? La monarquía, y de la misma forma el pueblo español, la monarquía, buscaban de cierta forma esta unión de un pueblo universal. Ok, Diego. Entonces, insisto nuevamente, desde un pueblo individual, como era el pueblo español, como era el pueblo inglés, se busca esta búsqueda de la universalización, lo cual, no sé, me produce bastantes inquietudes, la verdad. Yo no tengo problema con que haya un pueblo universal. De hecho, hoy en día yo creo que también la civilización también va avanzando para ese lado. Por ejemplo, el concepto que se trabaja mucho hoy en día como pueblo universal es el concepto de globalización, ¿cierto? Este concepto de globalización que abarca diferentes aspectos. Por ejemplo, la globalización principalmente afecta a los ámbitos monetarios, ¿cierto? El ámbito económico, el ámbito cultural respecto a la música, ¿cierto? Respecto al cine que consumimos, principalmente se centra en estos pensamientos. Profe, la falla la barra tuvo un problema. Ok, ok, ningún problema. Entonces, otra tercera individualidad de los pueblos, pero que busca también, insisto, busca la universalidad, es la economía, si lo piensan, ¿cierto? Porque sí, todos los pueblos tienen su moneda independiente, ¿cierto? Cada pueblo le da el valor que quiere a su moneda, ¿cierto? Pero el resto de pueblos también, de cierta forma, lo juzga, por así decirlo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, en Venezuela inventaron el millón de bolívares, ese billete, ¿cierto? Pero que acá en Chile vale como 200 pesos. Entonces, ¿por qué se produce esa conversión? ¿Por qué el dinero en un pueblo vale tanto, tanto y por qué en otro pueblo vale tanto, tanto? Es claramente una búsqueda de un pueblo universal, ¿cierto? Un pueblo que de alguna forma englobe a todos los pueblos que surgen de manera individual dentro del planeta. Lo cual me parece bastante paradójico, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues imaginemos en un mundo en el cual todos estuviéramos hablando inglés. ¿A ustedes les gustaría que todo el mundo hable inglés? La verdad yo no tendría ningún problema con eso, pero si lo piensan sería bastante extraño y quizás se perderían muchos conceptos, muchos valores de otros pueblos. O quizás no se perderían, pero sí quedarían simplemente delegados a la posteridad, ¿cierto? Delegados a un rol más bien educativo, más bien educativo, ¿sí? Lo vamos a dejar de esa forma. Entonces, no sé, me parece bastante interesante hacer un hincapié en eso, ¿cierto? Cómo la religión, cómo los imperios y también cómo la economía se inclinan hacia la búsqueda de un pueblo universal, ¿cierto? Eh, eso. Dicho eso, entonces, espero que ya estén respondiendo las preguntas, espero que nadie me haya estado prestando atención y le haya estado poniendo atención a las preguntas, ¿cierto? Porque es lo que hay que responder. La pregunta número 1, por ejemplo, dudas, consultas. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con alguna pregunta? No. Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a seguir hablando, ¿cierto? Vamos a seguir explicando un poco este tipo de ideas. Entonces, ¿qué cambios religiosos se dan en la época moderna? Bueno, esa pregunta se responde claramente, ¿cierto? Se desprende de
la ruptura de la unidad religiosa, ¿cierto? Claramente, si te preguntan por cambios sobre la Edad Moderna, claramente van a haber cambios si se habla de ruptura, ¿cierto? Si se habla de un quiebre. Inevitablemente esto lleva a que se realicen ciertos cambios en la sociedad. Entonces, por lo tanto, se parte de esa base, ¿cierto, chiquillos? ¿No se puede aceptar a la Fabiola? No me aparece para aceptarla, Javier. No. Entonces, estos cambios en la unidad religiosa. Bueno, estos cambios de la unidad religiosa también se venían viendo ya desde hace muchos años, ¿cierto? Ahí sí, ahí me aparece la Fabiola. Desde hace muchos años, ¿cierto? Por ejemplo, con el Renacimiento, con el humanismo y con el cambio de pensamiento al antropocentrismo, esta idea también ya se venía barajando desde hace muchos años, ¿cierto? Y el tema, podríamos decir que las indulgencias, como nos dice en el video, fue la piedra angular de todo esto, ¿cierto? Fue la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, también es importante mencionarlo. ¿En qué consistían las indulgencias? ¿Alguien se acuerda? Vamos, chiquillos, ¿en qué consistían las indulgencias? Profe, no he podido responder las preguntas porque mi casa está al revés. Hoy ya que la pintarán. Ok, Fernanda, ok. Entonces, pero eso, pues, ¿qué son las indulgencias? Básicamente, ¿qué consisten las indulgencias? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué salía en el video? Benjamín parece que está hablando, pero no se escucha. O quizás no, quizás está... Disculpa, es que como sale el cuadrado amarillo ahí, yo pensé que podía estar hablando. Bien. Entonces, las indulgencias, chiquillos, básicamente eran... Ok, ok. ¿Terminó, Matilda? ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, danos tus respuestas. En la 1, ¿qué respondiste? Matilda, tu micrófono no lo tienes para encenderlo. Sí, disculpe. Ujú. El primero sería el cambio de las indulgencias y su forma de tratar al clero. ¿Qué cambios religiosos se dan en la época moderna? Indulgencias y la forma de tratar al clero. Ya, ok. ¿Por qué se producen estos cambios? ¿Por la reforma? Ya, sí. ¿Y quiénes fueron los impulsores de estos cambios? Martín Lutero y Juan Calvino. Ya. ¿Y cuáles eran sus principales ideas y motivaciones? Eso sí que no lo entendí mucho, pero lo único que puse fue indulgencias porque no entendí lo de las motivaciones e ideas. Ya, sí. De hecho, a eso quería llegar, que siento que tu respuesta le falta esa parte, ¿cierto? Esa parte. Por ejemplo, ¿en qué cambios se dan en la época moderna? El concepto que podrías haber tratado inmediatamente es que durante la Edad Moderna ocurre un quiebre en la unidad religiosa, ¿cierto? Y este quiebre en la unidad religiosa es llamado proceso de reforma, ¿cierto? De la reforma protestante. ¿Por qué se producen estos cambios? Bueno, ahí sí viene al caso el tema de las indulgencias, ¿cierto? ¿Por qué se producen estos cambios? Debido a que la Iglesia Católica estaba acumulando demasiado poder, ¿cierto? En el video ahí te dicen que la Iglesia Católica tenía un poder abismante. De hecho, me parece que era como el 50% del Producto Interno Bruto de toda Europa. O sea, imagínense que todo un país tenga el 50% del Producto Interno Bruto. O sea, que solamente una institución tenga todo ese poder.
La verdad es que es bastante. Imagínense que hoy en día en Chile como 7 familias concentran como el 10% de la riqueza total del Producto Interno Bruto, y eso es mucho, eso también es caleta. Entonces imagínense cuánto sería el 50%. La iglesia tenía demasiado poder. Entonces, los pueblos ya no querían, por así decirlo, no querían este concepto de universalización, ¿cierto? La iglesia católica concentraba demasiado poder. Entonces querían de cierta forma retroceder, ¿cierto? De cierta forma los tipos querían que la iglesia católica le otorgara, devolviera el poder, ¿cierto? Un poco a estos pueblos individuales. No obstante, ahí se produce la paradoja que les digo yo, ¿cierto? Que hoy en día los pueblos individuales de igual manera están tratando de buscar la universalización. Pero bueno, a su forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las indulgencias, Matilda, para ayudarte ahí a responder la pregunta? Las indulgencias son un pago, eh, un pago por los pecados cometidos, ¿sí? Las indulgencias, damas y caballeros, no son más que un tributo a la iglesia en función de los pecados que tú pudiste haber cometido. Cabe recalcar que durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, gran parte de la Edad Moderna, la Iglesia Católica también tenía un poder en las leyes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase pasada? También tenía un poder judicial, ¿cierto? Y este poder judicial, ¿cierto? Se aplicaba a través del pago de las indulgencias. Hoy en día las indulgencias no son muy diferentes a el pago por fianza, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien comete un delito y no quiere ir a la cárcel, paga su fianza, ¿cierto? Bueno, las indulgencias también eran algo bastante parecido. El problema es que como la religión es algo tan cultural, es algo que aboga tanto a la perspectiva individual de las personas, las indulgencias también eran vistas como algo hereje, ¿cierto? Como algo malo, porque no todas las personas tienen el dinero para poder pagar estas indulgencias. Y no por no poder pagar estas indulgencias, uno debe ir al infierno, ¿cierto? Por así decirlo, imaginándonos en el contexto. Entonces, debido a esta problemática, ¿cierto? Aparece la figura de Martín Lutero, ¿cierto? Ahí aparece la figura de Martín Lutero con su famosa Reforma Protestante, ¿cierto? ¿Qué proponía Martín Lutero en esta Reforma Protestante? Eh, Les pregunto a ustedes, Matilda, sobre todo a ti. ¿Martín Lutero quería separarse de la Iglesia Católica? ¿Reformar implica necesariamente separarse de algo? ¿Reformar implica separarse de algo? Por supuesto que no, ¿cierto? Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica. No es como que Martín Lutero tenía otro Dios, no es como que Martín Lutero tenía a otra religión como su estandarte. Tenía a la religión católica, pero creía que tenían que hacerse cambios, ¿cierto? Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, de cierta forma, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de que la Iglesia en la Edad Media haya tenido tanto poder económico, político, social y cultural? Yo creo que ustedes con el pensamiento contemporáneo, que bueno, también me incluyo en este pensamiento, ¿cierto? Que tenemos todos, creemos que está bien el rol de la iglesia que cumple en la actualidad, ¿cierto? Incluso yo creo que algunos abogarían por incluso darle menos poder a la iglesia católica en la actualidad. Entonces, claramente, eso implica que estamos de acuerdo con la reforma protestante. Pero ojo que también la reforma protestante, como dice en el video, también se puede ver vista desde una perspectiva política. Eso también es súper importante, ¿cierto? Entonces, esta reforma protestante, ¿cierto? No buscaba separarse de la Iglesia Católica, sino que buscaba reformarla, buscaba reestructurarla, buscaba cambiarla, ¿cierto? Y aquí aparece la figura de Martín Lutero, ¿cierto? Con sus famosas 95 tesis, ¿cierto? Que son publicadas en la capilla donde él hacía la iglesia, o sea, donde él hacía las misas, ¿cierto? Y estas tesis, ¿cierto? Que publicó Martín Lutero llegaron al Vaticano, ¿cierto? Llegaron a oídos del Papa y ahí el Papa dijo eso que mostraron en el video, ¿cierto? Que era un borracho, de que se le iba a pasar, etcétera, ¿cierto?
Lamentablemente, como dicen en el video, no se le pasó, ¿cierto? Sino que Martín Lutero y también diferentes personajes se aprovecharon de esta crisis que dejó en vista Lutero, vamos, que escribió 95 tesis, no es como que haya escrito una tesis y por qué la iglesia estaba haciendo las cosas mal, no, el gallo literalmente te publicó una constitución, por así decirlo, ¿cierto? Una constitución llena de cambios para la iglesia católica, ¿cierto? Entonces, claramente, eh, ahí está el problema. Entonces, la 95 tesis parte desde Martín Lutero y esto también se fue bifurcando, ¿cierto? Diferentes religiones empezaron a surgir a partir de la Reforma Protestante. Y ahí tenemos la figura de Juan Calvino, ¿cierto? Pero no solamente la de Juan Calvino. Si, por ejemplo, uno mira el libro de clases, podremos darnos cuenta que también surgieron diferentes religiones como el anglicanismo, ¿cierto? El anglicanismo en Inglaterra, también en esta época donde surge la iglesia anabaptista, me parece que eso no sé muy bien cómo se escribe, por favor, si alguien es anabaptista, por favor que me corrija, el anabaptismo, que también abogaba, también estaba en contra del pensamiento religioso, porque o sea, el anabaptismo estaba en contra del bautismo, porque creían que cuando a uno lo bautizaban cuando chico, al aún no tener la razón desarrollada, no podía ser un siervo de Dios, ¿cierto? Es como la crítica que se daba a los indígenas acá en América Latina, ¿cierto? Como los tipos no conocían la razón, no podíamos estar hablando de que podían o no aceptar a Dios. Entonces, por lo tanto, el anabaptismo propone un bautismo posterior, ¿cierto? Un bautismo ya con una edad más avanzada. Y la verdad que tiene mucho sentido si lo piensan de esa forma, ¿cierto? Uno cuando es chico, no sé, pues, ¿quién acá está bautizado? Probablemente, no sé, probablemente como el 50% debe estar bautizado, ¿o no? Más o menos. Levántela, por ejemplo, no sé, pues, ¿alguien está bautizado acá en esta clase? Yo, por ejemplo, estoy bautizado, pero no me acuerdo, ¿cierto? Matías levantó la mano. ¿Hay alguien más? La Magdalena, la Javiera está bautizada, la Fabiola está bautizada. Entonces, claramente, yo creo que como el 50% del curso debe estar bautizado. Eso casi siempre es como la dinámica. Entonces, claramente, no sé, pues no sé si ustedes se acuerdan de su bautismo. A mí me bautizaron cuando yo era un bebé, entonces no me acuerdo. Pero claramente esta religión anabaptista propone este cambio, ¿cierto? Y diferentes religiones surgieron a partir de esto. De hecho, cabe destacar que Martín Lutero no fue el primero que criticó a la iglesia. Me acuerdo que hay dos pensadores suecos antes que Martín Lutero, pero Martín Lutero fue el más importante, por así decirlo. Es como decir que, por ejemplo, Marcelo Bielsa no consiguió ningún campeonato mundial en, 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 en el equipo chileno, ¿cierto? Sino que fue el primero, o sea, no consiguió ningún campeonato, pero fue el que cambió la mentalidad, por así decirlo. Lo mismo ocurre con estos personajes que vienen antes de Martín Lutero. Martín Lutero simplemente recogió los logros, ¿cierto? Y eso no quiere decir, por ejemplo, que sea más importante que Juan Calvino o la religión anglicanista, ¿cierto? Sino que simplemente surgen antes, ¿sí? Dicho eso, queda menos de un minuto, no alcancé a pasar lista en esta parte, así que por favor, los 23 que están presentes vuelvan a ingresar inmediatamente después de que se cierre la clase. Vamos a continuar. Y Matilda, ¿te ayudó esta parte a responder mejor las preguntas de la 1 a la 3? Sí, perfecto. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de estos cambios? Bueno, ¿cuáles eran sus principales ideas y motivaciones? Bueno, esa parte creo que no te alcancé a ayudar. Profe, ¿a qué hora empieza el recreo? Me parece que a las 9:45, ¿o no? Me parece que a las 9, no sé, 9:40 los dejo libres de acción, ¿ya? Pero no podemos no tenemos que continuar, ¿ya? Ya. Sí, es que no puedo, déjenme avanzar un poco más, déjenme responder por lo menos hasta la pregunta 5 y de ahí damos la clase por cerrada. Así que, por favor, y también tengo que pasar lista. Por favor, chiquillos, vuelvan inmediatamente, todos, todos, todos. Los que estaban durmiendo y se van a despertar también, por favor, despierten y vuelvan inmediatamente a la clase para dejarlos presentes en la lista. Bien, entonces se va a cerrar, se va a